Hola amigos de YouTube, un saludo para los y las estudiantes del Wilde y de la secundaria 4. Hoy vamos a comenzar a estudiar el tema límites. Hola a todos. Estuve buscando en YouTube a ver si encontraba un video que pueda introducir el tema de límites de una manera que no sea muy difícil, ¿sí? Porque hay tiempo para complicarla porque es un tema largo, pero lo importante es que al principio entendamos bien el concepto, ¿sí? Así que al no encontrar un video en YouTube que logre esto, tuve que crear algunos gráficos de funciones. Me parece que viendo los gráficos de las funciones, el tema de límites se puede entender más fácilmente. En el primer caso, tenemos el gráfico de una función lineal que supongo que ya la deben haber visto de tercer año, más o menos empiezan a trabajar con funciones lineales, así que supongo que no van a tener problemas con este gráfico. Se puede sacar la fórmula observando un poquito los gráficos, pero no nos hace falta para resolver el problema conocer la fórmula de la ecuación de la recta, ¿sí? Solamente observando el gráfico podemos ver cuál es el límite, ¿sí? Bueno, tenemos el límite, es algo que tenemos que responder cuál es el límite, ¿sí? Acá vamos a poder ver cuando nos pide encontrar el límite de una función. Por ahora vamos a ver dos tipos de límites para las funciones. En el primer caso es el que tenemos ahora en la pantalla, que es lo que significa esto es calcular el límite cuando la x tiende a más infinito de la función f, ¿sí? Eso es lo que significa lo que está en la pantalla. Bien, entonces vamos a ver qué significará esto observando en el gráfico, ¿sí? Primero tenemos que ver lo que nos dice abajo. En estos casos dice x y hay una flechita y dice más infinito, ¿sí? Esto se lee que x tiende a más infinito. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos que pensar qué pasa cuando los valores de x aumentan cada vez más y de alguna manera se acercan o tienden o tratarían de ir hacia el lugar donde está el más infinito, ¿sí? Cosa que nosotros nunca podemos llegar, ¿sí? Porque no podemos llegar a un lugar que es infinito, que no llegamos nunca, pero sí podemos ver qué es lo que va a pasar, ¿sí? Es un lugar donde si bien no vamos a llegar, pero podemos ver hacia dónde está yendo la función y ver lo que es lo que va a pasar, ¿sí? Obviamente esto no tiene trucos porque puede haber funciones muy raras que vengan de alguna manera y que cambien al último momento. Bueno, esas cosas pueden pasar, pero no va a pasar en nuestro caso. En nuestro caso son todas funciones que no tienen trampas. En este caso, en el caso de las funciones que vemos nosotros, si bien pueden aparecer funciones con tramos, lo que vamos a analizar es lo que vemos en el gráfico. Bien, entonces, si analizamos la función lineal, ¿qué significa que x tiende a más infinito? Significa que tenemos que pensar qué es lo que pasa cuando los valores de x aumentan, ¿sí? No podemos llegar al valor de x infinito, pero sí podemos pensar qué es lo que pasa cuando x empieza a aumentar cada vez más, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, miremos un poquito el gráfico. Cuando el x aumenta, ¿sí? Ahora podemos ver la flechita verde, que los valores van a ser cada vez más grandes, ¿sí? O sea, ¿para qué lado está el infinito positivo? Y para la izquierda no va a estar porque para la izquierda están los números negativos. Para la derecha, sí, el infinito va a estar para la derecha. ¿Va a estar antes que el 10? No. ¿Va a estar antes del 12? No. No va a estar antes que ningún número porque el infinito es más grande que todos los números. Tenemos que ir para el lado derecho, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa cuando los valores de x tienden a infinito? Bien, lo que tenemos que responder nosotros es qué es lo que pasa con, en realidad, no con los valores de x, porque los valores de x acá nos dice que tienden a infinito, sino qué es lo que pasa con los valores de las imágenes, ¿sí? ¿Qué son las imágenes? Son los valores de y que tenemos al aplicarle la función a los valores de x, ¿sí? ¿Y dónde lo vemos eso? Y lo vemos en el gráfico. ¿En qué gráfico? Y en el gráfico de la función. En el gráfico de la función lineal, ¿sí? Por ejemplo, si yo miro mi gráfico,
me doy cuenta que para el valor x igual 8, ¿sí? Si yo me pongo en el lugar donde dice 8 en x, vamos a ver dónde está mi gráfico para el valor de x igual 8. Y para el lado de abajo no hay nada, ¿sí? No, para arriba sí, ahí está el gráfico. Vamos derecho y tenemos que el valor que llegamos a un lugar, ¿sí? A un punto, y ese punto ahí está el gráfico, ¿sí? Para el valor de x igual 8. ¿Y cuánto vale la imagen? ¿O cuánto vale el valor de y de ese punto? Y vale 2, ¿sí? ¿Por qué? Y porque llego al punto y me muevo para la izquierda para el eje y y veo que el valor que le corresponde es el y igual 2. Bien, ¿qué pasa si me voy moviendo más a la derecha? Y por ejemplo, ya pasé el x igual 8 y llego al x igual 12. ¿Cuánto vale mi valor de y? Bueno, voy a estar donde está el gráfico, de vuelta tengo que ir para arriba, llego al puntito del gráfico, miro el valor de y, vale 4. Fíjense que nosotros estamos aumentando los valores de x. Esto es lo que hay que hacer siempre para ver qué es lo que pasa. Miramos los valores de x, primero miramos el valor 8 de x, ¿sí? Como una tabla de valores, y descubrimos que el valor de x igual 8 es y igual 2, ¿sí? El valor que le corresponde al x igual 8 es el y igual 2. Ahora, para el x igual 12, ¿sí? Para el x igual 12, vimos que el y está en ese punto y el valor de esa y es 4, ¿sí? Bueno, vamos a seguir un poquito más. Seguimos para el lado derecho porque tenemos que ir. La idea es como que estamos yendo para el lado del más infinito, ¿sí? Si se pudiera ver en algún lugar el más infinito. Bien, pasamos al 16. ¿Qué pasa en el 16 de x? Digo el 16 porque justo veo que en el gráfico me da un valor de y redondo, ¿sí? Pero podría ser en cualquier lugar, cualquier otro número. Bien, vamos al 16, cualquier otro número, siempre yendo para el lado derecho, porque el más infinito de x está para la derecha, ¿sí? Bien, vemos que el valor de x16 le corresponde el 6 de y, ¿sí? Porque subimos hasta el gráfico, corresponde el 6 de y. Bien, entonces, ¿qué pasó? Cuando yo con mis x voy yendo, aunque falta mucho, pero no importa, como la función se mantiene siempre, digamos, las características son siempre las mismas de la función, a medida que yo voy aumentando mis x, por ejemplo 8, 12, 16, ¿qué pasa con la y? Y la y primero valía 2, después valía 4, después vale 6, o sea que la y también está aumentando, ¿sí? Y va a seguir aumentando siempre el valor de la y siempre que aumento la x. O sea, siempre que aumento la x, el valor de y es verdad que va a seguir aumentando. Y pensamos un poquito cómo seguiría este gráfico, y si uno imagina un poco como la recta va siempre creciendo, ¿sí? Es una recta creciente. Y sí, al aumentar el valor de x, el valor de y también aumenta, ¿sí? Por lo tanto, cuando x se dirige hacia el más infinito, la y también va a aumentar, entonces también se dirige hacia el más infinito, ¿sí? Entonces el resultado de este límite es más infinito. Bueno, acá sería el momento de preguntar si alguno tiene alguna duda, pero eso quedará para... me lo pueden preguntar por WhatsApp, ¿no? Si tienen alguna duda. Bien, vamos a pasar al siguiente gráfico, ¿sí? Acá tenemos los gráficos hechos con flechitas, ¿sí? ¿Qué indica las flechitas? La x va aumentando. Me fijo cuando va aumentando hacia dónde apunta mi gráfico. Si vemos que está creciendo, y por lo tanto los valores de y también están creciendo. Y siempre que los valores de y crecen cada vez más, vamos a decir que el límite es más infinito, ¿sí? Porque los valores van aumentando cada vez más, son números cada vez más grandes, y si uno podría seguir infinitamente aumentando, también los valores de y seguirían infinitamente aumentando, así que el límite es más infinito. Bien, pasamos a la segunda función. La segunda función es otra función lineal, pero en este caso la función es decreciente, ¿sí?
O sea, está inclinada pero para abajo, no para arriba. Bien, ¿qué pasa cuando los valores de x van aumentando? ¿Sí? Ahora no voy a nombrar los números en especial, ¿sí? Porque ya lo vimos en el caso anterior, pero van a ver que esto es muy parecido. O sea, yo tomo valores de x y voy aumentando. Como muestra la flecha, me voy yendo hacia la derecha, ¿sí? O sea, hacia el lado del más infinito. Bueno, eso es lo que me dice, lo que me pide el enunciado que dice límite cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Entonces, la x se dirige hacia el lado derecho. Bueno, pero ¿qué es lo que tenemos que responder nosotros? Tenemos que responder qué es lo que pasa con las imágenes, ¿sí? O los valores de y, ¿sí? Del gráfico. A ver hacia dónde van. Bien, ahora en esta imagen veo que al moverme yo para la derecha, o sea, al hacer tender los valores de x al más infinito, vemos que la función baja, ¿sí? O sea, por eso está inclinada como un tobogán, ¿sí? Va bajando. Bien, y si va bajando, por ende los valores de y también les pasa lo mismo, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, estos puntos toman cualquier grupo de puntos del gráfico, van a ver que a medida que yo voy con mi x para el lado derecho, los puntos del gráfico que le corresponden también van para el lado derecho y además van hacia abajo, ¿sí? Van en diagonal. Y al ir hacia abajo, los valores de y van más hacia el lado negativo, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso? No podemos decir que los números son más chicos porque en realidad en módulos son más grandes, pero digamos que son números cada vez más grandes, pero negativos, ¿sí? Números negativos cada vez más grandes. O sea que cada vez voy más para el lado negativo con números más grandes. ¿Y eso a qué tiende? Y los números que son cada vez más grandes en módulo, pero negativos, tienden a menos infinito, ¿sí? ¿Qué significa que son más grandes en módulo? Por las dudas lo aclaro. Significa que el número es más grande sin tener en cuenta el signo. O sea, yo por ejemplo, si tengo el menos 10 y el menos 20, ¿qué número tiene módulo más grande? Y el menos 20, ¿sí? Porque si no miro los signos y los considero como si fueran los dos positivos, el 20 es más grande que el 10, y entonces el módulo del menos 20 es más grande que el módulo del menos 10, ¿sí? Bueno, eso a lo que se refiere es que cuando los números son más grandes sin pensar en el signo, eh, y además después mirando el signo vemos que todos los números son negativos, eso quiere decir que los números van tendiendo a menos infinito, ¿sí? O sea, yo estoy yendo cada vez más para el lado de abajo del eje y, ¿sí? Por lo cual los valores de y, ¿sí? o las imágenes del gráfico tienden a menos infinito, lo cual se traduce en el resultado del ejercicio en el límite este como la respuesta. Como respuesta entonces tenemos que escribir igual menos infinito. Bien, vamos a que sigue. Bueno, el que sigue es un gráfico un poquitito más complicado, ¿no? Ya no tenemos una recta. Tenemos una función racional, pero bueno, lo importante acá es mirar qué pasa con los límites, ¿no? Bien, el ejercicio nos pide el límite cuando x tiende a más infinito, entonces volvemos a mirar qué pasa cuando los valores de x son cada vez más grandes. Bien, o sea que la flecha nos indica que pasa cuando nos vamos cada vez más para el lado derecho. Hay que mirar el gráfico, ¿sí? ¿Qué pasa con los puntos del gráfico? Correspondiente a los valores de x que vamos mirando, ¿sí? Bien, vamos a ir mirando qué pasa cuando el x es 2, dónde está mi punto en el gráfico, qué valor tendría de y, qué valor tendría de y la imagen o el gráfico cuando x es igual a 10. Vamos a ir mirando qué pasa a medida que los valores de x aumentan.
y los valores de, de y del gráfico, o las imágenes, ¿sí?, de esos valores de x, se van acercando cada vez más a lo que se llamaba asíntota, ¿sí? No sé si recuerdan, pero la asíntota era una recta hacia donde el gráfico se acerca, ¿sí?, cada vez más. Bien, y como tenemos la asíntota, la vemos en la línea esa punteada, ¿sí? Lo que significaba es eso mismo, el gráfico cada vez se acerca más. Bueno, al acercarse cada vez más el gráfico a esa asíntota, nos vamos a ver, o nos deberíamos dar cuenta, que las imágenes o los puntos esos del gráfico, en cuanto al valor de y, ¿sí?, se van acercando cada vez más a qué valor, y al valor donde está esa asíntota, ¿sí? O sea, ¿qué valor de y sería? El de la asíntota y el 2, porque la asíntota pasa por el y igual 2, entonces los valores del gráfico, ¿sí?, o las imágenes de los valores de x, a medida que vamos cada vez más a la derecha, se van acercando cada vez más al valor de y igual 2, que sería la asíntota, ¿sí? Entonces, cuando x tiende a más infinito, los valores de las imágenes, o la f, tiende a 2, ¿sí?, al valor de y igual 2. Bien, tenemos el resultado del segundo límite. Bueno, y ahora vamos a otro límite más, ¿sí? Pero en este caso tenemos una parábola, ¿sí?, un gráfico, una función ya conocida y ya estudiada bastante por nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos el gráfico de la parábola, ¿sí? En este caso nos pide algo que antes no nos había pedido. Si ustedes prestan atención, ahora la x tiende no a más infinito, sino a menos infinito, ¿sí? Entonces nos pide calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de la función, ¿sí? La función es la parábola que tenemos graficada. Bien. ¿Qué pasa cuando las x tienden a menos infinito? Bueno, ahora cambió la cosa. Ahora no tenemos que ir hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque el menos infinito es un valor negativo, ¿sí?, y no está muy cerca del cero, porque el infinito, los infinitos se supone que son muy grandes, o sea que y al ser negativo está muy lejos, infinitamente lejos, para el lado izquierdo, ¿sí? Los números negativos arrancan para el lado de la izquierda del cero, empieza el menos 1, menos 2, menos 3, etc. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos para el lado izquierdo? Y bueno, en realidad no cambia mucho, ¿sí? El mecanismo es lo mismo que para el otro lado, ¿sí? Vemos que, miramos un poquito, que las x van yendo cada vez más para el lado izquierdo, ¿sí? Podemos mirar primero el x igual menos 2, después el menos 4, después el menos 6, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con las imágenes, ¿sí?, de mi gráfico, ¿sí? Por ejemplo, en el x igual menos 2, vemos que la imagen, ¿sí?, vemos dónde está el gráfico está para arriba. ¿Cuánto vale la imagen ahí? Y vemos que en el punto donde está el gráfico, si vamos derecho desde el menos 2, llegamos al punto, ¿sí?, llegamos a un punto y miramos qué valor tiene la y de ese punto, y la y vale 2, ¿sí? 2 positivo, ¿sí?, porque la x está yendo para el lado de arriba, ¿sí? Perdón, la y está yendo para el lado de arriba, o sea que la y sería 2 positivo. Bien, si seguimos yendo para el lado izquierdo, ahora vamos para el menos 4 y vemos que ya mi gráfico está bastante de arriba, ¿sí? Miramos dónde está, encontramos el punto y vemos que ahí la imagen, ¿sí?, o la y del gráfico vale 8. Bien, ¿qué pasa si seguimos para el menos 6? Y ya se nos va de la pantalla, pero ¿para dónde está? Y está para el lado de arriba, así como la flecha verde lo indica. O sea que, ¿qué pasa? Primero conseguimos la y igual 2, después la y valía 8, ahora la y vale mucho más de 10, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los valores de y? Y están siendo cada vez más grandes.
cuando al tender con la x a menos infinito y vemos que los valores de y o las imágenes son cada vez más grandes, vamos a concluir entonces que el resultado del límite es más infinito. Bien. Vamos a la última, ¿sí? La última es una parábola, pero en este caso la concavidad es negativa. ¿Qué significa eso? Que la parábola, algunos dicen que estaría triste, ¿sí? Porque en vez de ser, tendría forma de montaña, ¿sí? En vez de ser al revés, como una sonrisa, sería al revés. Bien. ¿Qué nos pide? De vuelta nos pide el límite cuando x tiende a menos infinito. Entonces vamos a ir con nuestras x para el lado izquierdo. Bien, tenemos la flecha que nos indica que vamos para el lado izquierdo, ¿sí? ¿Qué pasa a medida que vamos para el lado izquierdo con mi gráfico? Y el gráfico vemos que desciende, ¿sí? Cuando vamos para el lado izquierdo empieza a descender. ¿Y qué pasa si desciende? Y se desciende, ¿a qué tiende? Vemos en la flecha que tenemos sobre el eje que los valores de y empiezan a ser cada vez más números más grandes negativos, o sea, pasa de menos 10, menos 20, menos 30, y eso inevitablemente, al ser números cada vez más grandes negativos, eso tiende a menos infinito, o sea que el resultado del límite es menos infinito. Bueno, creo que eso es todo, y les voy a dejar unos ejercicios muy parecidos para que resuelvan. Así que estaremos viéndonos en la clase del lunes con el profesor Ortiz.